Bien, buenas tardes. Buenos días, arquitecto. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo del curso de Territorio Sostenible. Este trabajo está presentado por Martín Guillermo Vallejos, Martín García, quienes habla, Verónica Ana y Niño Tecén y Jefferson Jair Loyaga Marcelo. En esta oportunidad vamos a hablar al respecto del castillo de Terela en el distrito de Castilla. Bien, aquí tenemos nuestro índice, los puntos que vamos a hablar. Tenemos como punto número uno un estudio macro del sector. Como punto número dos, levantamiento del lugar. Punto número tres, identificación y aplicación de instrumentos del lugar. Y como punto número cuatro, resultados. Como punto número uno, como ya mencionó mi compañero, es el estudio macro del caserío de Terela. Como punto uno, tenemos el contexto. El caserío de Terela se formó a partir de asentamientos humanos rurales dedicados principalmente a lo que es la agricultura y ganadería, actividades tradicionales en la zona. En el caso de Terela, se ha identificado que la agricultura es una de las principales actividades económicas de sus habitantes. Y a partir de estos asentamientos humanos desarrollados para cumplir labores agrícolas, el caserío a lo largo del tiempo y en la actualidad se encuentra en la búsqueda constante de los servicios básicos para poder vivir. La ubicación, Terel es un pueblo peruano ubicado en el distrito de Castilla, perteneciente a la provincia y departamento de Piura, al norte del Perú. Terela se ubica al oeste de la provincia de Piura, en el distrito de Castilla, como ya había mencionado. La flora, abunda la vegetación propia de de la región, lo cual es un bosque seco. Cuenta con vegetación como el algarrobo, ceibo, faique y porotillo. También con especies un poco como suculentas, planta de guava y lo que es la sábila. En cuanto a la fauna, abundan las aves, insectos y reptiles como lagartijas, capazos e iguanas, ya que al pertenecer a, a un bosque seco, abundan este tipo de especies y diversos mamíferos. Principalmente existen ganado como el ovino, porcino, vacuno y caprino, además como animales domésticos de caza y animales de carga como burros y caballos. Flujograma vehicular. Terel, al ser una comunidad rural, el flujo vehicular es muy bajo. Solo se ven en las mañanas y tardes flujo de vehículos de transporte público, entre las cuales sería la combi que va hasta allá es la Superstar, autos y lo que es movilidad privada. El flujo por horas, de 6 a 7 a.m., el flujo es intenso ya que existe traslado de personal a las fábricas. De 7 a.m. a 8 a.m. el flujo es medio ya que existe un movimiento de escolares. De 8 a 1 p.m. el flujo es bajo, ya que no hay ningún tipo de movimiento. De 1 a 2 p.m. el flujo vuelve a ser medio por el traslado de escolares. De 2 a 3 p.m. el flujo es medio. De 3 a 4 p.m. existe un flujo alto, ya que las personas empiezan a salir de lo que son las fábricas. Y de 4 p.m. en adelante el flujo es medio, mantiene un flujo medio constante. Los elementos referenciales dentro de la localidad, en este caso hemos tomado cuatro. Uno de ellos es el puesto de salud Terela, que fue creado en el año 2012 y presenta una atención deficiente según los pobladores. La capilla San Martín de Porres, que capilla principal de la localidad y el cual es un punto de referencia dentro de ella. La institución educativa eh, 15181, que cuenta con más de 300 estudiantes entre lo que es primaria y secundaria, y la carretera Medio Piura, que es la vía de comunicación entre los caseríos y la ciudad de Piura. En la relación con los caseríos del Medio Piura, Terela se comunica con los caseríos vecinos a través de la carretera del Medio Piura que los une simultáneamente. Dicha vía comprende 26 kilómetros desde la Universidad Nacional de Piura hasta el caserío de La Orilla. Colinda directamente por el norte con el caserío del Papayo y por el sur con el caserío de Chapairá.
Acá tenemos una tabla en cuanto a las distancias que existen entre Terela y los caseríos del medio Piura. Tenemos con el caserío de Miraflores 11 kilómetros, con el caserío de Río Seco 7 kilómetros, con Chapairá 4 kilómetros, El Papayo 5 kilómetros, San Vicente 7 kilómetros, San Rafael 9 kilómetros y La Obrilla que se encuentra a 15 kilómetros, el cual es el más alejado. La relación con empresas agroexportadoras. El caserío de Terela se encuentra ubicado cerca de dos grandes empresas agrícolas dedicadas al cultivo de uvas y a su posterior exportación a los principales mercados extranjeros. Esto genera un importante impacto de su población que se encuentra dedicada en su mayoría al trabajo en estas plantas procesadoras. Tenemos la Pedregal SA y la agrocuícola. En la relación con los alrededores, Terela se encuentra conectado directamente gracias a la vía integradora del Medio Piura con la Universidad Nacional de Piura, ubicada a una distancia aproximadamente de 13 kilómetros y el centro comercial Open Plaza, un importante foco comercial. Acá tenemos una ubicación y localización en lo que sería un mapa de Terela y un pequeño corte vial. El corte A, que lo hemos representado, es una doble vía de 3 metros cada vía y existe una distancia de pista a casa por el lado izquierdo de 6 metros y por el lado derecho de 7 metros. Y ahí se encuentra la vista real. Y como punto número dos tenemos el levantamiento del lugar del castillo de Terel. Hablamos un poco de la diversidad de usos del sector. Tenemos como uso predominante que es la residencia, ¿no? Viviendas autoconstruidas de 1 a 2 pisos como máximo. Asimismo se ha hecho un mapeo. También dentro de los usos está otros usos que más que todo son en el ámbito comercial, que son tiendas pequeñas, bodegas y negocios, que son más que todo en menor proporción. También centros educativos y una posta médica. Asimismo vemos su distribución del sector, que es dispersa y sin planificación urbana formal. La infraestructura del sector Terela, sus vías son sin pavimentar, algunas imágenes que hemos podido tomar yendo al lugar y asimismo vemos la falta de veredas y su alumbrado es deficiente. Y como actividades económicas tenemos el comercio informal, ¿no? Ahí tenemos adjuntado alguna imagen referencial y asimismo el uso de transporte, ¿no? Taxis y la agricultura de subsistencia. Hablamos un poco de las funciones urbanas. Tenemos como función residencial, como ya mencioné, es en alta densidad en algunas zonas y viviendas vulnerables. En el ámbito educativo y cultural, tenemos lo que es colegios en inicial y primaria y es escasa la falta de secundarias para estudios culturales. En el ámbito económico predomina, como ya mencioné, el comercio informal y no hay un mercado como tal formado dentro del sector. En el ámbito administrativo tenemos que la presencia mínima del Estado son pocas, ¿no? Y en el ámbito recreativo hay algunas canchas informales, ausencia de parques son pequeños y espacios públicos también no abundan mucho en el sector. Tenemos una imagen de un parque que hemos tomado, un estudio de campo. Como siguiente punto tenemos los flujos metabólicos. Más que todo este punto refleja cómo es que circulan los recursos y los residuos en el territorio, no en el sector de Terela. En el ámbito del agua tenemos que el acceso a este recurso es mixto. Algunos sectores cuentan con red pública, otros dependen de pozos o cisternas y hay problemas de escasez y calidad. Con el servicio de electricidad disponible en gran parte del sector, aunque con conexiones precarias en zonas informales. Residuos sólidos, su recolección de los residuos son parciales o algunas veces inexistentes.
y eso hace que se acumule la basura en esquinas y canales del sector. En el punto de saneamiento, tenemos que muchas viviendas carecen de conexión a red de desagüe, lo que genera contaminación de suelos y aguas. La mayoría de las viviendas usan silos. En lo que viene a ser alimentos y bienes, el consumo es desde el mercado de Castilla y Piura. Tienen que trasladarse hasta esos mercados para poder obtener sus recursos. Y más que todo se transportan principalmente por mototaxis y colectivos y también por combis, que es la que pasa hasta allá o la que traslada a la gente de un punto al otro es la combi Superstar, ¿no? Y la movilidad, su circulación es interna, es limitada, ¿no? Los flujos diarios a Castilla y Piura y zonas agrícolas cercanas. Bien, como punto número 3 encontramos lo que es la identificación y aplicación de instrumentos del lugar en Caserío de Trela. Bueno, tenemos tres puntos importantes dentro de la aplicación de instrumentos. Bueno, tenemos que, pues, como punto uno tenemos instrumentos de planteamiento urbano, como sería el Plan de Desarrollo Urbano, el PDU, del año 2032. Trela está bajo la jurisdicción del Distrito de Castilla. El PDU propone zonas de expansión urbana y mitigación de riesgos y mejoramiento de infraestructura. La zonificación y uso de suelos. Tiene un suelo predominante residencial rural, tiene un uso mixto informal, consistencia de viviendas y convención y agricultura. Los instrumentos de gestión de riesgos, pues tenemos que es una zona vulnerable a inundaciones y desbordes por las lluvias intensas. Tiene falta de drenaje pluvial y ubicación en terreno no consolidado. Medidas sugeridas, pues reasentamiento de zonas seguras propuestas por el PDU y reforzamiento de viviendas e infraestructuras comunitarias. Como los subpuntos sería la calidad de vida urbana dentro del caserío. Vemos que los servicios básicos, pues la cobertura es limitada de agua potable y saneamiento de electricidad. Tenemos una imagen de una vivienda donde es justamente el abastecimiento de agua es a base de cisternas y aquí donde lo almacena. En la accesibilidad pues tenemos algunas vías sin pavimentar, serían unas vías colectoras y pues por lo contrario en épocas de lluvia se ponen deficientes o con alguna incomodidad, ¿no? En espacios públicos tenemos lo que sería el caso de en mal estado, sin mobiliario ni iluminación. El entorno ambiental, pues sería que problemas de residuos sólidos y contaminación local, ¿no? No en su mayoría, pero sí en ciertas partes. La habitabilidad, pues tenemos que las viviendas son autoconstruidas, pues no tenemos una documentación donde la vivienda pues tenga revisión técnica por profesionales, sino que ellos mismos se autoconstruyen sus casas sin revisión pues técnica, como lo había mencionado, ¿no? Los materiales contaminantes sí hay materiales nobles, pero en su mayoría pues son materiales precarios como puede ser madera, calamina, ¿no? Tenemos un claro ejemplo. Y lo que tenemos también, los hacinamientos en sectores específicos con presencia de familiares numerosos, la infraestructura deficiente, falta de veredas, escaso drenaje pluvial y condiciones de riesgos, proximidad a zonas inundables y ausencia de planificación. La satisfacción de ciudadana, ¿no? Tenemos que, pues, percepción de abandono estatal, los pobladores identifican falta de apoyo gubernamental. Tenemos una organización social activa, pero con recursos limitados para autogestión. Prioridades locales, pues sería el agua, el desagüe, caminos y educación secundaria y valoración comunitaria, apego al territorio pese a las deficiencias materiales. Como cuarto y último punto tenemos lo que son los resultados, ¿no? De lo que es el caserío Terela. Tenemos las conclusiones: crecimiento desordenado, es decir, el caserío Terela ha experimentado lo que es un crecimiento urbano desorganizado, lo que ha llevado a la falta de planificación en la distribución de espacios públicos
y privados. Infraestructura deficiente, la infraestructura básica como el acceso a agua potable, como el acceso a desagüe, electricidad, es insuficiente y afecta la calidad de vida de residentes. La falta de espacios públicos, la escasez de áreas verdes y recreativos, así también la vulnerabilidad a desastres. La ubicación geográfica de Trela es muy susceptible a fenómenos naturales. Mayormente cuando llueve se pone todo como barro por el tema de que es todo un terreno natural. Y la desigualdad social, existen marcas diferentes en el acceso de servicios básicos y oportunidad de desarrollo entre los habitantes. Y resultados, tenemos que la planificación urbana integral, implementar el plan de desarrollo urbano que contemple la distribución adecuada, eh, servicios básicos, asegurando un crecimiento ordenado. La mejora de la infraestructura, invertir en la mejora de la infraestructura existente, utilizando el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad para elevar la calidad de vida de los habitantes. La creación de espacios públicos, diseñar y construir parques y áreas recreativas que fomenten la convivencia y el bienestar comunitario, promoviendo actividades culturales. Actualmente solo hay una obra en ejecución de un polideportivo, ¿no? Estrategias de mitigación de riesgo, el cual desarrollar un plan de gestión de riesgo que contemple medidas preventivas ante desastres naturales, incluyendo la educación de la población sobre la evacuación y seguridad. El fomento de la equidad social, implementar programas que promuevan la inclusión social y económica, garantizando el acceso equitativo a servicios y oportunidades de desarrollo para todos los habitantes. Y estas son nuestras fuentes y eso sería todo. Gracias, arquitecto.